Se está grabando la llamada. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Vamos a grabar la clase del día lunes 30 de junio, que debido a un corte de energía tuvimos que suspender porque fue un apagón general en toda la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hoy siendo miércoles 2 de julio, comenzamos con la tercer materia de la Escuela Superior Peronista del ciclo, o sea, el curso de invierno al cual ustedes están inscriptos. Y bueno, esto es así. El Plan Nacional instrumentado por Perón y Evita para la formación social y política de militantes, de dirigentes y el propio pueblo. Corresponde al primer nivel. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Obviamente que armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es importante tener en cuenta dentro de lo que es el espacio de militancia de cada uno de ustedes donde residen, sea en su unidad básica, sea en su agrupamiento político, sea en su movimiento político, tener en cuenta siempre de armonizar los valores espirituales con los valores materiales, siempre. Y que el objetivo fundamental de nuestra doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bien, vamos con la próxima presentación. El ideal del general Perón, del movimiento peronista, dice así: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios, prodigando sus bendiciones. Nosotros, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. El camino hacia el ideal del general Perón, en nuestra doctrina peronista, es la orientación de nuestro pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, es decir, una doctrina que todos seguimos, porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. La consolidación de la doctrina es la base de la consolidación del movimiento. Los pueblos, con libre determinación, poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido,
y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, clarito como el agua. La doctrina, conjunto de principios fundamentales o esenciales. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, cultural, etc. Así consideraba la doctrina peronista. Abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así, porque es una filosofía de la vida. Mejor, como lo expresa el ítem 10 de la doctrina política interna de la nación. Y dice así: la doctrina nacional es el conjunto de los principios fundamentales, cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción, fase indispensable de la unidad nacional. Importantísimo este ítem de la doctrina política interna de la nación, dado que si no llegamos a tener unidad de concepción, no vamos a tener nunca unidad de acción, porque si cada uno de nosotros, dentro de lo que es el esquema donde ustedes se desarrollan, no se ponen de acuerdo, porque no existe en su unidad básica una doctrina, porque no la mencionan, no la comprenden, no la leen juntos, por ende no la razonan, entonces va cada uno para su lado y hace cada uno lo que quiere. Entonces, de esa manera, en la unidad básica esa, siempre va a existir una economía de fuerzas desequilibrada, porque cada uno va a pensar lo que quiere y por ende en la unidad de acción no va a haber nunca, porque uno va a decidir barrer la vereda y el otro va a decir, bueno, vamos a limpiar los vidrios, y el otro va a decir, no hagamos nada, y el otro... Entonces, sí o sí tiene que haber unidad de concepción para unidad de acción. Y esto es la base indispensable para la unidad nacional, pero es la base indispensable para la unidad de esa unidad básica, que está conformada en un determinado lugar, en un determinado barrio. Si todos los vecinos tienen esa base indispensable, que es la unidad, todos pueden ir juntos hacia un objetivo, hacia un programa político para una ciudad. Es muy importante eso. El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Los principios y la experiencia. Los principios resultan de un estudio filosófico, de los hechos que cristalizan reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. Esto lo vimos, lo dice Perón, obviamente, y lo vimos en conducción política, en la clase 2, en la clase 1, perdón. Ahí lo vimos y se va a reiterar, este concepto se va a reiterar en casi la totalidad de todos los encuentros que tengamos, ¿no? Porque es esencial
que para que exista este principio, lo vuelve a reiterar hasta el hartazgo Perón en Conducción Política. Así que tengámoslo presente. La doctrina no solamente se enseña, la doctrina se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. A la doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla. Por eso esto se inculca. La teoría que nace en sí de la doctrina es suficiente aprenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción, para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. Bueno, justamente lo que acabamos de reiterar en la mina anterior. Es indispensable que ustedes tengan comprensión en la teoría y que de esa teoría pasen a las formas de ejecución, pero todos hacia jugar de una manera que vayan todos hacia el mismo arco, que vayan todos en diferentes direcciones. No, un proyecto político no llega nunca a buen puerto y no va a cumplir jamás los objetivos, que bueno, que tiene que ver justamente con la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si nosotros no tenemos comprendido bien este concepto, por más proyecto que presentemos eh, en determinado lugar, sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en nuestros compañeros que fueron electos en una elección, si no tenemos unidad de concepción, no va a haber unidad de acción y por ende no va a haber ejecución. Por eso fracasan los programas políticos. A tenerlo muy claro, porque esto es desde lo mínimo indispensable hasta lo grande, hasta lo máximo indispensable, que puede ser una obra de gran envergadura que puede cambiarle la vida a 50 millones de argentinos en un país. La doctrina peronista o justicialismo contiene las siguientes partes. Yo en alguna oportunidad les mostré en imágenes la doctrina, la de el 47, que son 666 páginas. Y también les mostré una mini doctrina de 25 páginas, que es una doctrina de bolsillo para el militante, donde allí están, eh, donde allí contiene las siguientes partes que voy a mencionar. Tiene una introducción, que es un sumario de antecedentes históricos, que es importante cuando uno lo lee, es como todo un recordatorio de la obra del primer plan quinquenal de Perón. Después tiene una definición, tiene las 20 verdades del peronismo, que es esencial que ustedes en su unidad básica, en su agrupamiento o movimiento político, los compañeros que van llegando al movimiento, jóvenes o no tan jóvenes, porque se acercan también mayores adultos a militar que nunca han sabido nada del peronismo. Y es importante que conozcan las 20 verdades del peronismo. Y es importante también que nuestra militancia desde hace tiempo refresque estos conceptos, porque hay compañeros que militan hace 20, 30 años y no tienen claras las 20 verdades del peronismo. Entonces, a nadie se le caen las medias por volverlas a leer o volverlas a repasar y comprenderlas sobre todo y aplicarlas sobre todo, porque justamente cuando hablamos de una filosofía de vida es tener presente las 20 verdades del peronismo. Compañero peronista que está en una unidad básica, tres cosas fundamentales.
saber cuáles son las 3 banderas del peronismo, saber cuáles son las 20 verdades del peronismo, al menos comprenderlas, y sobre todo saber cantar la marcha peronista. Es importante porque la verdad que a veces vamos a diferentes lugares, nos juntamos muchos compañeros, sea en un acto o sea en una reunión, y al finalizar se canta la marcha, y resulta que la marcha somos 500 y la cantan 5 o 6, y el resto balbucea. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, si estamos en la unidad básica durante, no sé, 3, 4 horas por día, realizando actividades, hay que dedicar media hora al aprendizaje y a la comprensión de las 3 banderas, de las 20 verdades, saber la marcha peronista y obviamente a leer la doctrina peronista. En cuarto lugar está la doctrina política internacional. En quinto lugar está la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad. Es importante tener en cuenta esto, lo que es en materia de defensa y seguridad. Se van a sorprender cuando lo lean. En sexto lugar está la doctrina económica de la nación, que eso lo vamos a ver en economía peronista. En séptimo lugar está la doctrina social de la nación. Y por último, en octavo lugar, está la doctrina de la nación en materia cultural. De hecho, igualmente ustedes en el material que se les envió para tomar lectura la semana pasada, están desarrollados los 8 puntos, para que aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema y adquirir ese conocimiento. Es importante. La definición de doctrina peronista o justicialismo, establecida por los representantes del pueblo, en el artículo de la ley 14.184 del 29 del 12 de 1952, sobre el segundo plan quinquenal de la nación. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, las 3 banderas del justicialismo, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. La doctrina nacional y la organización nacional. El problema argentino para Perón en conducción política, el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país hombres o mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa. Bueno, esto, si hacemos un poquito de memoria y retrocedemos en el tiempo, en la etapa actualmente que hoy estamos viviendo, y vamos un poquito para atrás y rebobinamos, miramos el espejo retrovisor, van a encontrar en cada uno de ustedes casos de personas que van detrás de hombres y no detrás de una causa. Y el peronismo justamente es una causa. Por ello, muchas veces lo hemos dicho, no se toca de oído, sino se lee, se comprende, se estudia. La única manera de poder adoptar esa filosofía de vida. Si uno no la comprende, no la va a adoptar nunca esa filosofía de vida. Y acá en la parte Perón, en la parte 2 nos dice, la gran creación de Perón, conductor, punto 2, la solución de Perón al problema argentino, la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina nacional, a una causa, a un ideal que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo. Por último, la organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal, para
realizar esa doctrina. Doctrina, causa, ideal y realización. Todo en base a esa doctrina. Importante, ¿no? Perón, esto es sumamente importante, esto, pongámosle atención. Perón toma al país, o sea, a la Argentina, como una unidad, como una organización. Y toda organización consta de dos elementos esenciales: la organización espiritual, donde allí nos dice, la doctrina para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción para que luego pueda haber unidad en la acción política. El alma de la patria es la doctrina nacional. Esto está en el tema 9 de Doctrina Política Interna de la Nación, lo que acabamos de leer 2 filminas hacia atrás. Por otra parte está la organización material, los medios a través de los cuales se logra unidad en la acción para realizar esos valores e ideas. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. Esto también está en el tema 9 de la doctrina política interna de la nación. Entonces, el gobierno, el Estado y las OLP, organizaciones libres del pueblo, constituyen el cuerpo de la comunidad. Bueno, justamente nosotros actualmente, los que estamos brindando desde la Escuela Superior Peronista, el programa de Perón y de Evita, somos una organización libre del pueblo. Por eso se llama OLP, Doctrina Peronista. Estamos brindando lo que es la capacitación para formar cuadros de base para las organizaciones políticas en diferentes rincones de la patria y de las provincias argentinas. Ese es el objetivo, que llegue la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a través de compañeros y compañeras que vayan comprendiendo y poniendo sobre la unidad de concepción, la unidad de acción para desarrollar política en los lugares donde residen, en beneficio del pueblo y en la grandeza de la patria. Sencillamente, eso es el peronismo, compañeros. Además, toda organización debe tener una finalidad clara y definida, que es la objetividad. La objetividad representa la finalidad de la organización. Vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir. En síntesis, y por otra parte, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Vieron que este concepto se reitera de manera permanente. La idea es que esto se grabe, se selle en la mente de cada compañero, porque es el corazón, la esencia de los objetivos supremos de nuestra doctrina. Objetivos y caminos generales para lograr la finalidad. Mediante la justicia social, primera bandera del peronismo, la independencia económica, segunda bandera del peronismo, y la soberanía política, tercera bandera del peronismo. Con esas tres cosas podemos lograr la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. En cuanto a lo que es política o líneas generales de acción, a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos, hay que ir armonizando los valores materiales con los valores espirituales. Y obviamente que los derechos del individuo, o sea, el suyo, el mío, el tuyo, con los derechos de la sociedad, con quienes nos comunicamos, con quienes convivimos.
A ver, independencia económica. Vamos a ver, ahí, derechos del individuo, sociedad, bien, ahí está. Esquema, vamos a ver ahora un esquema general de la doctrina peronista que tiene que ver con los objetivos de la doctrina. Eh, a ver, uno de los objetivos, que es el inmediato. El inmediato es la unidad nacional. Y el último es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Fundamentales los objetivos de la doctrina. El inmediato, la unidad nacional. Por eso intentamos, de alguna manera, estar todos en unión, en hermandad, en fraternidad, todos juntos, sean del barrio que sean, sean de la provincia que sean del lugar que sean, somos una unidad nacional para poder lograr el último objetivo, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso tiene que quedar claramente comprendido, compañeros y compañeras. No se puede desarrollar peronismo con caciquismo, con sectarismos o con comisarios o con quien tiene yo tengo un pedacito de peronismo por allá, el otro tiene un pedacito por acá, el otro tiene otro pedacito por allá, kiosquitos de peronismo por todos lados. Eso tiene que volver a la fuente. Todo eso, sinceramente, lo que ocurrió de aquí para atrás, que es bastante triste, bueno, tiene que terminar y de alguna manera empezar a encarrilar de inmediato la unidad nacional. El hombre, la mujer, es una dignidad, es el principio fundamental filosófico de nuestra doctrina. Es principio y fin en sí mismo. Tiene una función social, que son los valores sociales, y tiene valores espirituales, que es la armonía de materia y espíritu, fundamental. Si no trabajamos en nuestra célula fundamental, que la célula fundamental de un país es la familia, si no armonizamos junto a nuestra familia, con la quien estamos permanentemente, si no desarrollamos armonía de materia y espíritu, estamos jorobados. Porque después, cuando vamos a la otra célula fundamental, que es la unidad básica, que es la unidad de organización, la que saca adelante un barrio o una localidad, si no tenemos armonía de materia y de espíritu, tampoco vamos a poder desarrollar un proyecto político que pueda cumplir un objetivo del 100%, que es la felicidad de ese vecindario y la grandeza de ese vecindario. No vamos a poder tomar decisiones. Tercero y último, la justicia social es el principio fundamental sociológico. A ver, ahí hay que elevar la cultura social, que es la sociología de la cultura. Dignificar el trabajo, que es la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y humanizar el capital, algo que hoy es fundamental y hace falta el tema de la sociología económica. Punto 4. La independencia económica, que es la bandera, la segunda bandera que acabamos de mencionar de peronismo, que es el principio fundamental económico, ahí tiene tres cuestiones que son esenciales, que es recuperar el patrimonio nacional, que es la primera etapa. En segunda instancia es reactivar la economía, o sea, ponerla al servicio de la economía. Y en tercera instancia, justa distribución de la riqueza. Poner la economía en función social. Es fundamental y eso es el único que lo puede hacer hoy por hoy, es el peronismo. No hay otra fuerza política que pueda tener una doctrina que tiene como la que tiene el peronismo. Y es fundamental para toda la ciudadanía y para todo un país completo. Por último, el quinto artículo donde está la soberanía política, que es el principio fundamental político, que es la bandera, la tercera bandera del peronismo, allí podemos mencionar que está respetar la soberanía del ciudadano.
que son los derechos de los ciudadanos. Respetar la soberanía del pueblo, que es la democracia. Y por último, respetar la soberanía de la nación, que es la libre determinación de los pueblos. Hoy, ninguna de esas situaciones actualmente, hoy, 2 de julio del 2025, no se está cumpliendo. No se respeta la soberanía de los ciudadanos, no se respeta la soberanía del pueblo y no se respeta menos la soberanía de la nación. Inmediato, en cuanto al objetivo de la doctrina, que es el inmediato, la unidad nacional, se puede decir que para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, es menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, que fue la justicia social. Esto está en los mensajes de Perón del 1 de mayo de 1950. En cuanto al objetivo último o finalidad suprema, como lo quieran llamar, cualquiera de las dos, objetivo último o finalidad suprema, la felicidad del pueblo, ya lo tienen claro ustedes a esto, dice así: nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente, considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Esto Perón lo reiteró ante estudiantes brasileños en el 19 de julio de 1950. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas. Esta comunidad, que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y de ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse o realizarla simultáneamente. Dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su altura, desde su alta torre, con la noble convicción de lo que sentimos, experimentamos, que somos eternos. El objetivo último o finalidad suprema, que es la grandeza de la nación, que Perón lo decía de esta manera, que la manguera chorree para adentro, ¿no? Porque claro, se iban todas las divisas hacia el exterior antes de que él llegara al gobierno, y bueno, él cambió de que todas esas mangueras chorreen hacia adentro. Y así se hizo grande la nación, ¿no? Es verdad eso. Hoy nos está pasando lo mismo, hoy quieren 2 de julio del 2025, vaca muerta, YPF, y lo que es el 51% de las acciones de YPF están en manos del pueblo argentino, del Estado del pueblo argentino. Una jueza de otra nación, de allá del norte, eh, falló que hay que entregar las acciones de YPF a, a- a los fondos buitres. Algo que, bueno, justamente hay que volver a hacer chorrear las mangueras hacia adentro, que estas cosas no nos ocurran más.
porque justamente, ¿no?, la grandeza de la nación, que es el supremo objetivo peronista, eh, dice así: pero si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina, nos dice Perón. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno, y a ello va encaminada la reforma constitucional, y ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuántas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Perón, 1 de mayo del 49. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina, cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, cuando advierte que de los miles de unidades incorporadas al transporte automotor, no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior, cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas y caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar, sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Y como en 5 años se construye más que un medio siglo, o en un siglo, o en toda la historia nacional, según los casos. Sí, ahí tiene razón, porque en el plan quinquenal, que son 5 años justamente, por eso se lo denomina quinquenio, en esos 5 años, el primer plan quinquenal del gobierno de Perón construyó todo esto que termino de mencionar, nada más y nada menos que en 5 años. Y ahí es claro, donde dice, se construyó en 5 años lo que no se construyó ni en medio siglo, ni siquiera en un siglo, o en toda la historia nacional. Es verdad, totalmente de acuerdo. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nación argentina. Cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industrias que crece prodigiosamente como el conjuro de un toque milagroso, cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria, cuando se encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana. Entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía alguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era, por lo tanto, grandeza. Y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad, que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter, la grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina.
Todo esto Perón lo dijo el 1 de mayo de 1951 en la apertura de las sesiones ordinarias, como lo hacen siempre los presidentes. El principio fundamental, filosófico, el hombre, la mujer, es una dignidad. El hombre, la mujer, el ser humano, es una dignidad. Es el principio fundamental filosófico de nuestra doctrina. Es principio y fin en sí mismo, que son los valores individuales. Y tiene una función social, que son los valores sociales. Y tiene valores espirituales, que es la armonía entre lo que es la armonía de materia y de espíritu. El principio fundamental sociológico de la justicia social, que es la sociología peronista, dice así: la justicia social, principio fundamental sociológico, es elevar la cultura social sociológica de la cultura. Dignificar el trabajo, que es la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último, humanizar el capital, que es la sociología económica. El principio fundamental económico de la independencia económica es recuperar el patrimonio nacional en primera etapa, reactivar la economía en cuanto a poner el capital al servicio de la economía y justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Punto. Más clarito, imposible. El principio fundamental político, en cuanto a lo que es la soberanía política, que es la política del peronismo, ahí debemos respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar la soberanía de la nación, que tiene que ver justamente con la libre determinación de los pueblos. Por otra parte, la armonía en todo, la armonía como actitud permanente, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Nuestra tercera posición filosófica tiene que ver justamente con ni idealismo, ni materialismo, realismo, ni armonía entre los opuestos. Fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. La tercera posición, lo que tendría que ver con lo antropológico, es ni solo materia, ni solo espíritu. Armonía entre materia y espíritu. Muy importante esto, compañeros. Y la tercera posición, la sociológica, ni individuo solo, ni sociedad sola. Armonía de personalidad y sociabilidad. La armonía en todo, la armonía como actitud permanente. En cuanto a la tercera posición, ahora la económica. Ni economía libre, ni economía dirigida. Economía social. La tercera posición sindical, ni prescindencia fría, ni intervención opresora. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal, ni Estado totalitario, comunidad organizada. Por último, la tercera posición política internacional, que es abandono de ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Fundamental. Nuestras 20 verdades peronistas. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. Y aquí Perón nos dice: he querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas
partes para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa, si fuera necesario. Esto lo dijo Perón el 17 de octubre de 1950. En las 20 verdades, las verdades destinadas a orientar la ética peronista, algo que hoy es fundamental recuperar la ética dentro del peronismo, recuperar los valores, los principios, y son principios normativos destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. Vamos a ver, la verdad número 2. El peronismo es esencialmente popular y dice que todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Bueno, esto es para pensar, repensar, observar, memorizar, y ustedes mismos se van a dar cuenta si el peronismo es esencialmente popular. Ustedes van a ver que si hay círculos políticos es antipopular, clarito, de ahí tienen que alejarse. Y se van a dar cuenta que por lo tanto no es peronista porque no tienen ni valores, ni principios, ni acciones peronistas. La número 3 dice, el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. Y sí, es cierto, también es muy claro. La número 4 dice, no existe para el peronismo más que una clase de hombres, los que trabajan. Bueno, eso de que el cuento ese que nos inventaron desde el capitalismo hoy prácticamente derrotado, vencido, como se venció la ideología del comunismo, hoy el capitalismo ha fracasado, porque justamente tenemos un capitalismo especulador que especula para ganar dinero y no es a través de la base de lo que es el trabajo. Nadie piensa en trabajar, todos piensan en invertir en la bolsa, en las criptomonedas, pero ninguno piensa en producir, en trabajar, en hacer algo para uno mismo. No sé, desarrollar una huerta, algo, pero no, todo es especulación. Nadie quiere laburar. Y eso no va en el peronismo. Eso ni el peronismo no existe para el peronismo eso. Entonces, lo de la clase media, no, acá nosotros tenemos que darnos cuenta, compañeros y compañeras, que no hay ni clase baja, ni clase media, no. Nosotros hay solo una clase de hombres, los que trabajan, punto. Nada más. Clase de mierda, clase media, nada, no existe eso es un cuento chino. Despéjenlo de su mente. La verdad número 6 dice que para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Totalmente de acuerdo. Pero para un peronista que cumple la filosofía de vida del peronismo, para un peronista que maneja la doctrina peronista, para un peronista que ejerce principios, valores, ética peronista, para todo aquel que no posee nada de esto, que es solamente de nombre, se dice peronista solamente de nombre, no, para mí no es peronista, tengo cero coincidencia con esa persona. Entonces hay que empezar también, de alguna manera, a observar y a escuchar con atención a los compañeros para que de alguna manera también retornen al movimiento y salgamos de la política partidaria. La verdad número 7 dice, ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Bueno, sí, esto es como un tirón de oreja también un poco para nuestros dirigentes, cuando están demasiado creídos y, y comienzan a sentirse más de lo que es y bueno, terminan convirtiéndose en poligarcas, ¿no? Eso es como para pegarle un tirón de oreja a unos cuantos dirigentes. Las verdades destinadas a orientar la ética peronista, en la número 8, dice, en la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. Bueno, acá hoy, actualmente, si rebobinamos para atrás y miramos el retrovisor, primero yo, segundo yo, tercero yo.
Esto hay que refrescárselo a muchos compañeros y compañeras, a intendentes, a concejales, a diputados, a senadores que llevan teóricamente las banderas del peronismo adelante. Bueno, hay que recordárselos a esto, que primero están los intereses de la patria, después los del movimiento, y último nosotros, diríamos. Perón hablaba de nosotros siempre. Verdad número 9. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Bueno, ahí está el objetivo supremo de nuestra doctrina, ¿no? Se refleja allí. En la número 10 dice, los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Y bueno, sí, sobre todo se dignifica. En cuanto a lo que es la parte de la justicia social, lo más importante es que nuestro pueblo pueda desarrollarse, que el individuo se desarrolle a través de su trabajo. Cuando teniendo trabajo, el individuo es digno. Cuando el individuo tiene que andar mendigándole a un dirigente un plan social, un paquete de arroz, un paquete de harina, porque no tiene trabajo, cuando el dirigente tendría que haber gestado trabajo, haber desarrollado ideas para que en su pueblo haya trabajo para ese compañero o compañera, le hace perder la dignidad y termina siendo un mendigo. Y la ayuda social no es permanente. La ayuda social es al momento de poder sacar a algún compañero o una compañera de una difícil situación. Pero la ayuda social no puede ser permanente. No podemos tampoco estar ayudando 20 años a una persona que puede de alguna manera desarrollarse. Bueno, obviamente que cuando no tiene las aptitudes para desarrollarse, sea por una discapacidad mental o una discapacidad física, obviamente que se entiende que esa ayuda social, claro que es permanente. Pero a compañeros y compañeras que pueden desarrollarse de alguna manera trabajando, es importante de que esto lo tengamos claro desde un programa político. La verdad número 11 dice, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. La unidad nacional es con lo cual venimos bregando y trabajando todos ahora, de que el peronismo sea uno solo, de que no tenga un pedacito de fulano, un pedacito de mengano, un pedacito de sultana, un pedacito de... No, no nos sirve, porque de esa manera el enemigo, al dividirnos, reina. Dividir reinarás. Entonces, nunca más. La unidad nacional es fundamental para que podamos de alguna manera ir a una elección y poder tener resultados para poder ser gobierno próximamente. La verdad número 13 dice que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso, el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. Bueno, esto es fundamental, ir a la unidad para una elección, pero tener un programa de gobierno peronista, que contenga una doctrina política, económica y social. Si no, ese gobierno fracasa. Creo que hay que gobernar con la doctrina arriba del escritorio y teniéndola presente y aplicarla. Si no, estamos complicados y fracasamos. Perón lo hizo así y fue exitoso. Nuestra marcha dice, imitemos el ejemplo de este varón argentino. Bueno, justamente, se trata de imitarlo a Perón en estas realizaciones, en todas las realizaciones, en las ideas que propuso y las realizó. Bueno, nuestros gobernantes están obligados a tener ideas, a proponerlas y a aplicarlas y a ejecutarlas para la felicidad del pueblo y para la grandeza de la nación. Finalidad suprema. La verdad número 5 dice que en la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Totalmente de acuerdo. La número 12 dice que en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Totalmente de acuerdo.
Y la número 1 dice, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Fundamental. Vamos a mencionar la 14, que dice que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana, profundamente humanista. Bueno, aquí tenemos la verdad número 15, donde dice, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho, con el de la comunidad. ¿De acuerdo? Y por otra parte, la 16 dice, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. La número 17 dice, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Y la 18 dice, queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La verdad número 19 dice, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Por último, la número 20, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Claro, aquí a veces no coincidimos actualmente, porque hoy no tenemos un pueblo, hoy tenemos una masa inorgánica. Y lo que tratamos nosotros a través de la Escuela Superior Peronista es volver a tener un pueblo. Pero para tener un pueblo necesitamos de alguna manera volver a formar compañeros y compañeras desde la escuela superior para que derramen la doctrina en sus unidades básicas, en sus movimientos políticos, en sus agrupaciones políticas o donde se desarrolla, de manera tal de dejar de ser una masa inorgánica y pasar a ser un pueblo organizado. Objetivo fundamental en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Para no volver a equivocarnos, de volver a que de escuchar las propuestas, que lo que es lo que nos proponen, cómo y de qué manera nos mienten, nos engañan y después vamos y votamos y nos sentimos engañados, derrotados, tristes, vilipendiados en todo lo que nos está ocurriendo actualmente. Bueno, compañeros, compañeras, hemos concluido en el día de hoy con la clase de la doctrina peronista o justicialismo. Vamos a dejar de presentar, ahora sí, estoy recibiendo el solcito de la tarde y bueno, intentamos desde hoy, bueno, grabar la clase para que ustedes puedan verla en el transcurso de estos días y puedan tratar de verla en la unidad básica con los compañeros, con las compañeras, para poder entender, comprender. Y bueno, si hay algún tipo de duda, lo vamos a despejar a través del grupo durante la semana. Y en el día de mañana les estaré enviando el material de la próxima materia que viene, para que lo puedan leer y lo puedan comprender. Y nos encontramos el próximo lunes, si Dios quiere, desde la Escuela Superior Peronista. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a detener la grabación y hasta la próxima, compañeros.